Las preguntas nos las va a contestar seguramente María Castiglioni, licenciada en Economía y directora de CIT Asesores Económicos. María, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Por qué pasó lo que viene ocurriendo, no? El dólar blue aumenta, las acciones argentinas caen y la brecha cambiaria se profundiza. Bueno, efectivamente ayer fue un día muy negativo, te diría, en términos de los mercados, y acentuó un poco lo que venía pasando, sobre todo durante el mes de junio, y lo que uno puede percibir por ahí es una ansiedad de algunos mercados o de algunos que están invertidos en mercados financieros, bonos, acciones, en tener, digamos, una novedad de cuándo efectivamente se va a salir del cepo, que en realidad hablamos del cepo, pero en la práctica el cepo es una combinación de restricciones, de diferentes, múltiples restricciones que hay para que la gente pase de peso a dólar o de dólar a peso, ¿no? Por eso hay un mercado oficial y un mercado paralelo. Y lo cierto es que en realidad hubieron algunas, digamos, definiciones a lo largo de estos meses y liberaciones parciales de trabas, pero hay otras, sobre todo los movimientos de capitales, que están mucho más trabadas todavía. Parece que la ansiedad es lo que ganó estos días y también el anuncio que hubo respecto de que ahora estamos en una segunda etapa donde el gobierno lo que está haciendo es, primero eliminó la posibilidad de emisión producto del déficit fiscal, ¿no? El esquema que venía viendo en los últimos años era un gobierno que tenía déficit fiscal antes del pago de intereses, o sea que lo que recaudaba no le alcanzaba ni siquiera para los gastos corrientes y capital, y tenía que pedir plata para pagar los intereses de la deuda y renovar la deuda que iba venciendo. Eso llevó a saturar el mercado interno de todos los préstamos, toda la plata que había de ahorro interno, que es chiquita, es un mercado muy chico en Argentina, iba a financiar el gobierno y nada a los privados, pero además, como eso no alcanzaba, el Banco Central tenía que emitir para financiar permanentemente al fisco. Pero el problema ese, que se corrigió y que es muy importante, no alcanza solo para decir no va a haber nueva emisión para financiarlo, pero el problema es que los déficits pasados generaron esa carga famosa de lo que hablábamos todos de las LELIQ, que luego fueron los pases pasivos, que son todos esos pesos que el Banco Central ha ido retirando parcialmente a lo largo del tiempo para que la inflación no fuera mayor de de lo altísima que fue, ¿no? Ahora, pero que como eso genera intereses, era un problema. Entonces, se trabajó bastante sobre eso, hubo todo un pasaje de sincerar deuda que era originaria del banco, la tenía el Banco Central, pero era por culpa de la deuda del gobierno, del Tesoro. Eso se fue trasladando, pero quedaba una parte que es la que se habló el otro día, que es la que por ahí todavía genera ruido, que es una parte de los encajes. Los bancos ponen la plata, digamos, en el Banco Central, y lo que están haciendo es anunciar una nueva letra que en realidad está en cabeza del Tesoro, pero que va a tener garantía el Banco Central. Es algo que todavía no está tan, digamos, no está claro. No está terminando de organizar, más que no está claro, está terminando de definir. Y eso también generó ruido porque muchas veces miran, por eso cayeron mucho las acciones de los bancos. Ahora, también, María, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo esos bancos van a estar, perdón que termino la explicación, cómo esos bancos van a estar ahora con riesgo si en realidad le están prestando al gobierno y no al Banco Central, que de última emite, ¿no? Que es un problema, pero de última no va a defaultear. Entonces, eso generó todavía dudas y sobre todo la ansiedad por abrir rápido el cepo, por ver cómo eso iba a evolucionar. Pero el cepo se abrirá o cuándo y de qué manera, porque viste que hay distintas opiniones de economistas, ¿no? Algunos dicen que lo tendría que haber, de hecho reapareció Nicolás Dujovne y dijo que se tendría que haber reabierto el cepo al momento de la asunción, otros dicen que es impracticable. ¿Qué opinás? A ver, todas las miradas tienen algo interesante para ver, porque ¿cuál es al mundo al que queremos llegar? Creo que ahí es donde hay mayor consenso. Lo difícil es pasar del mundo que había en la herencia al mundo que queremos llegar, que es una economía cuyo gobierno, cuyo Estado no tiene déficit. No es que el mundo, no es que nunca está mal siempre que el gobierno tenga déficit, porque nuestros vecinos tienen déficit fiscal muchas veces, a veces tienen equilibrio. El problema es que Argentina no tiene crédito, mirá el riesgo país, ¿no? Y ahora subió mucho más. Nadie nos quiere prestar, significa eso. ¿Por qué? Porque hemos incumplido permanentemente con nuestros compromisos cuando nos endeudamos. Entonces, y encima abusamos de la emisión monetaria. Entonces, el punto uno es pasar un gobierno, un Estado que tiene equilibrio fiscal.
y que eso también habían dudas, y la ley de bases, digamos, despeja algunas dudas, no el 100% de garantía de que el gobierno tiene herramientas para mantener el equilibrio fiscal, que no es menor este tema. Queremos pasar a una economía en la cual el Estado se financie a sí mismo, no presiona al Banco Central, el Banco Central se puede ocupar de justamente preservar el valor de nuestra moneda, o sea, que haya poca inflación, significa eso. Lo que hacen los bancos centrales del mundo. Para eso el Banco Central tiene que estar, digamos, de alguna manera con un balance saneado, tiene que tener reservas y no tiene que tener una cantidad de pasivos, que son los pesos que emitió, y de bonos que pagar permanentemente, porque si no es muy difícil. Y en paralelo queremos que no haya cepo. ¿Qué significa eso? Que aquel que tiene dólares puede ir a un único mercado, entrar a Argentina, si tiene utilidades volverlas a sacar, como hacen en cualquier parte del mundo, poder pagar importaciones, que nosotros si queremos pasarnos a dólares podamos hacerlo y volver a pasar a nuestra moneda y podamos hacerlo. Ahora, ¿cuál es el riesgo que hay y que uno tiene que poner en la balanza? Algunos dicen, mira, es mejor correr el riesgo y salir porque esto te acelera la actividad económica, porque si yo estoy esperando que salga el cepo para poner dólares en Argentina para invertir, y cuando hay una brecha, cuando yo no sé si voy a poder sacarlos, espero, ¿no? Eso es un poco el razonamiento de por qué hay que salir del cepo, que es el razonamiento por el cual muchos de todos los que estamos hablando actualmente y que queremos salir del cepo, pensamos que era muy malo haber puesto el cepo, digamos, que fue una trampa, digamos, muy negativa, que lo que hace al final es que no entre un dólar en el largo plazo, ¿no? No entran dólares y contiene algo la salida, pero no la evita. De hecho, el año pasado cayeron más de 20.000 millones de dólares las reservas del Banco Central, con un cepo mucho más fuerte que el que hay hoy. Ahora, este mundo al que queremos llegar, si vos tenés un Banco Central que tiene un balance quebrado, obviamente tenés el riesgo. Vos te puede salir muy bien, como salió a principios de 2016 con el gobierno de Macri, te puede salir muy bien en el sentido de que la noticia positiva te genere que haya gente que entre dólares, entonces toda esa oferta de dólares te compensa y no tenés un problema, aunque el Banco Central tenga pocas reservas. Ahora también te puede pasar que muchos de los pesos que estaban acá encepados, esperando pagarle a la casa matriz deuda, pagar intereses, comprar dólares por parte de la gente en el mercado formal, te genere que el Banco Central lo tenga que salir a vender para que no haya un salto fuerte, o eventualmente haya un salto muy fuerte, y eso te genera en este camino de transición un riesgo de salto de precios, que es de una vez, pero bueno, pero te hace retroceder en el proceso de baja de precios, te encarece el costo de, por ejemplo, la energía, y eso te genere de vuelta otro cimbronazo de tener que pagar o hacer ajustes de tarifas de luz y gas que tanto cuestan, ¿no?, al bolsillo de todos, pero que hay que pagar y sincerar. Entonces, esa es la discusión que hay hoy. María, te hace la última. Hacia dónde queremos llegar, sí, pero dudas sobre el timing de la salida del cepo, y creo que había una expectativa que por ahí iban a haber más definiciones rápidas. María, te hace la última pregunta. Agustina te pide una respuesta más corta, que tenemos que ir a las noticias. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? A ver, la semana pasada hubo una conferencia de Caputo y Bausili tratando de dar una señal a los mercados que ayer finalmente no terminó rindiendo frutos. Ayer leí a algunos analistas que decían que el mercado lo que esperaba eran anuncios de índole cambiario en vez de monetarios. ¿Es efectivamente así? ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué los anuncios ayer no terminaron surtiendo el efecto que el gobierno esperaba? Bueno, porque lo que te decía, estaban esperando un anuncio más rápido de cómo se va a salir del cepo, digamos. Y lo que el gobierno hizo fue preparar, digamos, o anunciar medidas que hacen a cómo van a seguir saneando el balance del Banco Central para después salir del cepo. Entonces creo que esa hoy lo que marca el cepo sigue siendo el tema clave, entonces. Claro, de hecho, igual hoy a la mañana, por ejemplo, salió una medida que todavía no terminé de analizar, pero que sí ayuda a flexibilizar el pago de capital e intereses respecto del BOP real y algunas medidas del Banco Central. Es decir, parte del cepo se están desarmando, no es que no hay cambios, pero el mercado financiero está esperando un avance tal vez más rápido o una noticia más concreta de la salida final del cepo, y eso es lo que está generando estas medidas negativas, ¿no? Esta respuesta negativa del mercado. Vamos a ver cómo sigue a medida que avancen los días. Van a ser 2 semanas intensas donde se termine de definir cómo va a ser esta letra que van a colocar los bancos, cómo va a ser el saneamiento del balance del Banco Central, y bueno, y ahí podremos tener una mirada un poco más completa de la reacción, ¿no? En esta pulseada que hay entre la ansiedad de salir del cepo y el gobierno que está apuntando a ir avanzando
sobre otras medidas para mejorar el balance del Banco Central para luego finalmente salir del cepo, ¿no? Gracias, María, un placer, como siempre. Muchas No, gracias nada, por todas las igualmente. respuestas. María Castiglioni, economista, que dejó, bueno, todas las impresiones de qué es lo que está pasando